Hola, buen día, ¿cómo estás? Yo soy Andrés, tu coach, y mi papel es llevar a tu empresa al siguiente nivel. Bueno, ¿qué vamos a ver en el webinar de hoy? Vamos a ver, aprende a ser un verdadero empresario. Aprende a ser un verdadero empresario. Eso es lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Para ser un buen empresario hay una fórmula mágica que me gusta siempre reiterar porque en general la gran mayoría de los dueños de negocios están muy enfocados en el hacer diario, en la operación, y la operación técnicamente lo que hace es no generar valor agregado en función de los productos o servicios que tú puedes entregar a tus clientes o los que puedes entregar eventualmente a posibles clientes. Lo que logra generar un valor agregado es que tú, como dueño de negocio, estés absolutamente claro de cuáles son las estrategias que tienes que considerar para tu empresa para poder diferenciarte de la competencia. Si tú estás la gran mayoría del día enfocado únicamente en la operación, vas a caer en la tentación de no ofrecer un producto o no ofrecer un servicio de calidad, porque ese producto o ese servicio de calidad tiene que ser diferenciador de la competencia, y para poder diferenciarte de la competencia, tienes que saber por razones obvias qué es lo que la competencia está haciendo. Por lo tanto, muy importante en el ser, tú tienes que enfocarte como dueño de negocio en prepararte tú, en preparar tus conocimientos, y en la medida que tú estés claro hacia dónde dirigir el barco, cuáles son las estrategias que te van a diferenciar de la competencia, vas a estar en mejores condiciones de poder ofrecer un producto o un servicio diferenciador y, por razones obvias, de poder entregar un precio mayor para poder tener mejores ventas y mejores utilidades. Importante, enfócate en la estrategia. Para poder enfocarte en la estrategia tienes que tú trabajar como dueño de negocio en ti, en poder contar con las herramientas necesarias para que puedas tomar buenas decisiones y para que tu empresa esté en condiciones de poder llegar al siguiente nivel en función de las decisiones que tú vas a tomar como dueño de negocio. En el hacer no hay mucho que hacer, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que tú sabes en la operación, probablemente tú eres experto en la materia, pero en el hacer, en las acciones, son muy fáciles de poder copiar en función a la competencia, y esas acciones no te generan valor. Lo que te genera valor es invertir en el tiempo tuyo, en invertir en tiempo como empresario, de saber cuáles son las estrategias que tú tienes que tomar. Yo la pregunta que te hago, que le hago a la gran mayoría de los emprendedores: ¿qué es más importante para ti, la estrategia o la operación? Probablemente tú me vas a contestar que la estrategia. Y la segunda pregunta: ¿cuántas horas al día le dedicas a la estrategia y cuántas horas al día le dedicas a la operación? Si para ti es más importante la estrategia, ¿por qué razón le dedicas mucho más a la operación que a la estrategia? ¿Por qué razón? Porque al final tú no tienes una empresa que tenga un equipo afiatado, que pueda hacer las cosas como tú esperabas, y al final tú estás siendo esclavo de tu negocio, y las decisiones más importantes y las decisiones más triviales están pasando todas por ti. Por lo tanto, muchas personas a veces que preguntan y dicen: oye, yo tengo este equipo que no está de acuerdo a la altura de las circunstancias. Eso es responsabilidad tuya. Si tú logras tener por contrapartida un excelente equipo, el equipo que anda como un relojito suizo, ese equipo se debe a que tú has ejercido un excelente liderazgo en tu negocio. Pero si por otra parte tú te quejas de que tu equipo, de tus jefaturas principales, de que tus gerentes no están dando con el ancho, es porque precisamente tú no has dado el suficiente liderazgo, no has sido lo suficientemente
empático, no has tenido la comunicación necesaria para decirle al resto qué es lo que tú esperas de ellos. Probablemente no tienes programas de evaluación de desempeño, probablemente no te reúnes una o dos veces al año con ellos para poder medir cuáles fueron los aspectos con los cuales se le midió la gestión. Entonces, es muy importante que tú como dueño de negocio te enfoques primeramente en poder ser un buen líder, primeramente en poder saber hacia dónde dirigir tu negocio y tener claro cuáles son las estrategias que te van a diferenciar a ti en función de la competencia. Y el tener recursos, el disponer de más dinero es una consecuencia del tiempo que tú le destinas a la estrategia, del tiempo que tú le destinas a ti como a cultivarte como dueño de negocio, para que las decisiones más importantes las puedas tomar con certeza, puedas tener claro cuáles son los números de tu negocio. Por eso es muy importante que tú como dueño de negocio le destines recursos y le destines tiempo a que tú te puedas perfeccionar para poder tomar mejores decisiones. El tener, como te digo, es una consecuencia de la inversión que estás haciendo en ti y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la operación del negocio. Un programa eventualmente de coaching lo que va a hacer es no enseñarte más allá de la operación, porque se entiende que la operación la manejas bastante bien tú, pero lo que sí es entregarte las herramientas para que tú puedas ser un muy buen líder, para que tengas un equipo afiatado y, por supuesto, para que la gestión de tu negocio pueda alcanzar el siguiente nivel. La evolución de los dueños de negocio. En primera instancia, cuando todos partimos, probablemente uno parte trabajando en una empresa y, en este caso en particular, este empleado logra cumplir un objetivo que es lo que le dice su jefe, tiene un nivel de responsabilidad medio y en este nivel de responsabilidad obviamente que tiene un sueldo relativamente seguro y este empleado en algún momento dice, mira, a mí me gustaría trabajar en mi propio emprendimiento y este empleado se transforma en un autoempleado. ¿Qué es lo que es un autoempleado? Es un emprendedor que está destinado a hacer prácticamente toda o la gran mayoría de las actividades de su negocio porque tiene pocos empleados y porque adicionalmente en su convicción cree que no hay nadie que hace mejor las cosas que él, por lo tanto, sean decisiones de verdad, de valor en el negocio o sean decisiones irrelevantes, pasan todas las decisiones por él. Si por alguna razón este autoempleado se enferma, si por alguna razón este autoempleado toma la determinación de irse 3 semanas de vacaciones, está confinado a que lamentablemente la operación del negocio decaiga. ¿Por qué? Porque el negocio está muy relacionado a la gestión directa o indirecta que tiene este autoempleado en su emprendimiento. Seguimos subiendo en esta escala y en esta escala nos estamos encontrando que el tercer peldaño es una persona que ya tiene un equipo de trabajo mucho más afiatado, que él pasa a ser un líder, donde ha delegado algún tipo de funciones, pero de todas maneras, las grandes resoluciones, los temas de mayor responsabilidad a nivel de jefatura, pasan por esta persona. ¿Por qué? Porque, claro, ya tiene probablemente 4, 5 o 6 personas que están trabajando para él y las grandes decisiones, lo relacionado con la jefatura del negocio, pasa por responsabilidad principal de este emprendedor. La empresa sigue creciendo, ya tenemos mucho más personas, ya tenemos jefes de áreas de distintos departamentos y esta persona ya empieza a visorarse en mucho más que un administrador, ya pasa a ser un gerente en su negocio, pasa a liderar y lidera un equipo gerencial donde sigue empoderando a estos jefes de trabajo, sigue delegando ciertas actividades y él cada vez en la medida que va subiendo se va enfocando muchísimo más en la estrategia y en las actividades rutinarias, se la empieza a delegar a sus colaboradores más cercanos y ellos a su vez delegárselo a los mandos medios y a los mandos más bajos. Al seguir subiendo, nos estamos dando cuenta que esta persona ya asume un rol de empresario, está mucho menos tiempo enfocado en la operación del negocio,
se enfoca muchísimo más en la estrategia y a esa altura ya contrató un gerente general, contrató a distintos gerentes de distintas áreas y él está muchísimo más enfocado en empezar a vislumbrar otras oportunidades de negocio, empezar a vislumbrar otras aperturas de nuevas sucursales y ya está mucho más enfocado en la estrategia, en destinar tiempo de la gestión diaria en poder generar valor a los clientes o poder generar algunas inversiones como aperturas de nuevas sucursales. Y definitivamente tenemos un inversionista, que es una persona que ya vendió su empresa, que vive prácticamente de sus ingresos pasivos, entiéndase ingresos pasivos, aquellos ingresos que tiene una persona que no tiene gestión directa con ese ingreso. Pongo un ejemplo, en el caso particular de un dueño que tiene un departamento, y este dueño arrienda el departamento. Él invierte en ese departamento y recibe una mensualidad donde él no tiene una gestión directa de ese departamento. Así es la escala, donde nos damos cuenta que la etapa inferior, en el primer nivel, nos encontramos con un empleado que depende de un negocio, ya pasando por un autoempleado donde cada una de las decisiones, sean trascendentales o sean irrelevantes, pasan por él, y en la medida que yo voy subiendo esta escala, me voy encontrando que soy un jefe, soy un emprendedor o un empresario, según sea el escenario, mucho más empoderado, mucho más enfocado en la estrategia, y ya paso a un nivel superior, que es el de inversionista, donde yo ya vendí mis negocios y estoy enfocado en capitalizar en algunas opciones de inversión, donde vivo prácticamente de mis ingresos pasivos y donde yo no tengo horarios que cumplir, ni tampoco tengo que trabajar gerenciando un negocio, sino que en el rol de inversionista. ¿Cuáles son una ecuación del empresario exitoso? En general, los emprendedores del mundo le destinan el 70% del tiempo a aspectos técnicos, el 20% al gerenciamiento y el 10% a ser emprendedor. Voy a poner el ejemplo que me encanta, que es el de los pasteleros. El pastelero en general es una persona que se siente muy cómodo porque sabe muy bien cuál es la receta que tiene que hacer para hacer un pastel, para hacer pan, para hacer torta. Y ese pastelero no le gusta muchas veces el gerenciamiento del negocio porque no le gusta la administración, porque no le gustan los aspectos financieros. Por lo tanto, los emprendedores, no solamente los pasteleros, sino que la gran mayoría de los emprendedores les gusta trabajar en áreas con las cuales ellos se han dedicado durante mucho tiempo, sea un pastelero, sea un dentista, sea un doctor, sea un administrador en general de distintos rubros. En general, si yo estudié medicina, me gusta ejercer en la medicina. Si yo estudié chef, me gusta cocinar, me gusta ser chef. Si yo estudié odontología, me gusta dedicarme a la odontología, y al final esa persona le gusta dedicarse mucho más tiempo en los aspectos que son afines, en los aspectos que estudió, y no en el gerenciamiento del negocio. Entonces, en esta ecuación, tú tienes dos caminos en la vida, que es lo que yo siempre digo. Si tú estudiaste una carrera afín y quieres cumplir el rol de empresario, tienes dos caminos. Asumamos, por ejemplo, el caso de los dentistas. Si tú estudiaste la profesión de odontólogo, de ser dentista, y asumiste una clínica dental, tienes dos caminos: es seguir como odontólogo y ser esclavo de tu negocio toda la vida, o eventualmente empezar a prepararte ya en el gerenciamiento de una clínica dental, empezar a prepararte, no solamente pensar en poder tener solamente una clínica o una consulta dental, sino tener varias consultas dentales. Y teniendo varias consultas dentales, tú puedes ser empresario, puedes ser emprendedor y enfocarte mucho más en la estrategia, y que sean otras personas que atiendan a los clientes. Son los dos caminos
muy válidos, o seguir la profesión que tú estudiaste toda la vida y ser un autoempleado de tu negocio, o si ya tienes, en este caso, el ejemplo que di de la clínica dental, tienes tu clínica dental o tu consulta dental y tenés varias consultas dentales donde tú efectivamente seas un empresario, donde puedas, primero, ser absolutamente autónomo de tu negocio, tener buenos y mayores ingresos en función de tener varias clínicas dentales, y tercer aspecto, poder compatibilizar el tiempo con el tiempo de calidad con tu familia. Esos son los dos caminos que tú puedes seguir si tú asumes tener un emprendimiento o tú asumes tener uno o varios negocios. En este caso, como dueño de tu emprendimiento, como dueño de tu empresa o de tu organización, es muy importante que como dueño de negocio tú tengas primero claro cuál es la visión de tu negocio, dónde te proyectas en los próximos 5 años, dónde te proyectas en los próximos 10 años. Es fundamental que consideres lo siguiente, que la visión del negocio tiene que ser suficientemente amplia para que no te limite la posibilidad de que tú como empresario, tú como emprendedor, puedas optar a nuevos mercados. Y te voy a dar el siguiente ejemplo, que es el mismo que nosotros trabajamos en Action Coach. Action Coach es una organización que está presente en más de 80 países, y la visión de Action Coach es generar abundancia mundial mediante la reeducación de los negocios. Si el fundador de Action Coach, que se llama Bradley Sugars, hubiese pensado y hubiese dicho, mira, yo me voy a especializar solamente en el país donde yo partí, que en este caso Bradley es de Australia, él podría haber pensado y haber dicho, voy a generar abundancia por intermedio de la reeducación de los negocios en las empresas de Australia. Si fuera así, Action Coach sería una empresa únicamente con presencia en Australia, y para que ustedes sepan, y como ya les dije, tiene presencia en más de 80 países. Por lo tanto, la visión tiene que ser lo suficientemente desafiante para que no te limiten en una zona geográfica en particular, y para que puedas pensar que si tú lo hiciste bien en un mercado, lo puedes hacer bien en muchos mercados, lo puedes hacer bien en un continente, en varios continentes, o lo puedes hacer válido en los 5 continentes. Eso es una visión que es absolutamente desafiante y que al final no termina amarrándote a la posibilidad de que puedas abrir nuevos mercados, que puedas abrir nuevos países. La característica de la visión tiene que ser formulada por los líderes en este caso, del proyecto del emprendimiento de la empresa, tiene que ser compartida por los colaboradores, tienen que estar absolutamente claros y tienen que compartirla y tienen que estar alineados con esa visión, tiene que guiarse por valores, tiene que ser positiva y alentadora, tiene que orientar la transición, que es a dónde debe llegar esta institución, y parte por una visión personal que define tu propósito y tu dirección de la vida. Si tú como emprendedor no estás convencido de la visión que debería tener tu negocio, no sacas nada. Si te pongo un ejemplo, si tú eres una persona que eres tremendamente responsable y que eres muy puntual y te gusta que si todos los días las personas estén a las 8 de la mañana y se vayan a las 6 de la tarde, dentro de la visión deberías tener considerado esos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que no puede pasar, que si tú estás convencido que la puntualidad es uno de los aspectos, algunos de los valores importantes que tú deberías tener en tu negocio, tú no deberías aceptar que tengas trabajadores que sean impuntuales, porque estarían quebrantando la visión de este negocio, estarían quebrantando los valores de este negocio. Por lo tanto, es fundamental que dentro de la visión que tú compartas con tus colaboradores, los valores que tú los vas a considerar sean valores que para ti son idóneos, que para ti son interesantes y que para ti sean muy motivadores para poder compartir con el resto de tus colaboradores. La visión de Action Coach, como te decía, es abundancia mundial mediante la reeducación de los negocios. Probablemente muchas personas podrían haber pensado y podrían dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy pensando en poder participar, es una locura pensar en que
en una cantidad de X de años voy a alcanzar a 10 o 15 países. Bueno, la visión que tiene Action Coach le permitió a su fundador estar presente en este momento en más de 80 países. Por lo tanto, tuvo una visión suficientemente amplia para pensar de que esta idea sí se puede dar en otros mercados, sí se puede dar si tú estás convencido de que este tipo de proyectos los puedes alcanzar. Tu misión tiene que cubrir 5 secciones y en esta parte tú puedes armar la ecuación para poder armar la misión de tu negocio. Son 5 secciones que descubrir. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A quién ayudamos o atendemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y con qué finalidad? Esta ecuación de estas 5 preguntas te van a ayudar a poder armar la misión de tu negocio. Y la misión, antes de trabajar en la misión, tienes que considerar en qué eres bueno, qué es para ti ser bueno, los clientes que reconocen tus servicios y cómo, y cuál es la imagen pública que tú quieres dar. Y en lista, por ejemplo, unas 12 palabras que definan tu originalidad, dándote estas 5 variables. Te voy a dar los siguientes ejemplos y con esto tú vas a poder armar la misión de tu negocio. ¿Quiénes somos? Puede ser una empresa líder, un equipo de gente o una institución. ¿A qué nos dedicamos? Si es a proveer soluciones, a proveer educación o a formación de personas. ¿A quién? Si son alumnos, si son clientes, si son personas. ¿Cómo lo hacen? Mediante sistemas, a través de un equipo de gente calificada. ¿Y cuál es la finalidad? Puede ser superar expectativas, puede ser preservar y mejorar el mundo o alcanzar las metas. Si tú, por intermedio de estas 5 variables, trabajas por separado, puedes armar una misión fácilmente. Voy a poner un siguiente ejemplo. Voy a tomar de estas 5 variables, voy a tomar una oración rapidita y se van a dar cuenta que va a funcionar. ¿Quiénes somos? Una empresa líder que provee soluciones a clientes mediante sistemas que buscan superar las expectativas y preservar y mejorar el mundo. Ahí tú tienes una misión súper rápida y súper clara, y obviamente que tú la puedes complementar con los aspectos que son claves de tu negocio. Para poder obtener el máximo resultado en tu negocio, tú te tienes que enfocar y definir cuáles son los aspectos que para ti como empresario son los más relevantes, son los aspectos que tú tienes que considerar. Por ejemplo, aprendizaje, que es lo que yo te decía, importantísimo, el ser empresario, el enfocarte en la estrategia, es lo que te va a generar tener más dinero. Todo lo que tienen que ver con aspectos espirituales, y para ti son importantes, en el aspecto espiritual es poder tener tiempo para ir a la iglesia, ir a actividades comunitarias, actividades de relaciones sociales, que son muy importantes. La salud, obviamente que tú como un empresario no te gustaría trabajar largas horas y estar absolutamente estresado por lo que pasa en tu empresa. La idea es que como empresario tú puedas compatibilizar el tiempo que le dedicas a tus negocios con calidad de vida. Por supuesto, pensar en viajar, dedicarle tiempo a tu familia, crecimiento personal, trascender, pensar que si tú vas a tener una empresa, que esa empresa la disfruten, que aprovechen muchas generaciones, y por supuesto que disfrutar de los lujos. ¿Y cómo puedes tú trabajar estas distintas variables para ser un empresario exitoso? Estas variables tú las tienes que trabajar en 2 grandes aspectos. Uno, que tiene que ver con el tiempo, y otro, el aspecto del dinero. Todo emprendedor que partió, todo empresario, lo que quiere es ganar dinero y tener tiempo para sí, tener tiempo para ir al gimnasio, tener tiempo para compartir con sus seres queridos, con su esposa, si fuera el caso con su esposo, o con sus hijos, o con sus padres. Esta ecuación perfecta se da en ganar dinero
y no ser esclavo de tu negocio, o sea, tener más tiempo. Y para poder tener más tiempo y para poder ganar más dinero, para poder tener más tiempo, necesitas ser más eficiente. ¿Cómo soy más eficiente? Apalancándome por internet. ¿Qué es lo que es el apalancamiento? Es ser más eficiente en obtener más ventas con menos recursos. Y eso, ¿cómo lo logro? Lo logro de una manera muy simple. Yo tengo que ver cuáles son las actividades que son rutinarias, cuáles son las actividades del día a día y ver la posibilidad de trabajar con procedimientos, trabajar con sistemas que me permitan ser mucho más eficiente respecto a esa situación. Y adicionalmente, lo que me interesa a mí es, para ganar más dinero, me tengo que enfocar en 3 aspectos que son fundamentales, pero el más relevante aún es generar utilidades. Generar utilidades por sobre todas las cosas. Las utilidades son mucho más importantes que vender. Si yo tengo 2 negocios en particular, un negocio que vendo $10.000 mensuales y tengo $500 de utilidad, o sea, un 5%. Y por otro lado, tengo un negocio que vendo $5.000 mensuales y tengo $1.000 de utilidad, o sea, un 20%. ¿Qué es más rentable? ¿El negocio que estoy vendiendo más o el negocio que estoy teniendo mejores utilidades? Es mucho más rentable el negocio que estoy teniendo mejores utilidades. Por lo tanto, no caigas en la tentación de los ofertones, no caigas en la tentación de por querer vender más voy a dar descuentos, porque esos descuentos al final te terminan incidiendo, terminan perjudicándote directamente en la línea final, que es la utilidad del negocio. Y tu foco como dueño de negocio no es vender más, sería fundamental vender más. La prioridad, más que la venta, es lograr mejores utilidades. Por lo tanto, si el día de mañana tú vas a participar en grandes licitaciones y esas grandes licitaciones te van a dejar una utilidad muy baja, yo creo que habría que analizar si es que es una alternativa interesante, porque cuando uno participa en grandes negocios, cuando uno participa en grandes licitaciones, probablemente no te van a pagar ni a 30 ni a 60 días, muy probablemente te van a pagar a 90 días. Y tú estás dispuesto a desangrarte en participar en una licitación donde vas a marginar muy poco y donde vas a tener que recibir tus pagos en 60 o 90 o en más días. Eso es un tema que tienes que considerar. Muchos emprendedores, muchos dueños de negocios caen en la tentación de grandes eh, licitaciones, y esas grandes licitaciones al final terminan siendo un tremendo dolor de cabeza porque les significa un tremendo desgaste en la generación del negocio y un tremendo desgaste en la cobranza. Por lo tanto, grandes licitaciones, yo te recomiendo participar única y exclusivamente si te dejan una interesante utilidad. Y como dice Warren Buffett, dice lo siguiente, dice, un idiota con un plan puede vencer a un genio sin un plan. Yo te quiero preguntar como dueño de tu emprendimiento, te quiero preguntar como dueño de tu negocio, ¿tú planificas? Primero, ¿tú tienes clara cuál es la visión de tu negocio? ¿Tú tienes clara cuál es la misión? Si lo tienes claro, la segunda pregunta, ¿tu equipo de trabajo tiene claro cuál es la misión y la visión? 1. 2. ¿Trabajas con presupuestos? Hay un caso muy interesante que siempre me gusta comentarlo, que son unos estudiantes de un Master en Business Administration de Harvard, que en el año 89 se hizo la siguiente encuesta. Se le preguntó a todos estos alumnos cuántos de ellos trabajaban con un plan. Y el 84% de estos alumnos nunca trabajó con un plan. El 13% trabajaba con un plan solo mental, nunca lo escribían, y el 3% restante trabajaban con un plan estructurado que adicionalmente lo trabajaban todo con planilla y todo lo seguían. Pasaron 20 años y
nuevamente a estos titulados ya se les preguntó cómo seguían y resulta que ese 13% que trabajaba con un plan mental, que nunca lo escribía, ganaban el doble de aquellos que nunca trabajaron con un plan, y el 3% que eran aquellos que trabajaban con un plan y lo escribían y hacían reportes y trabajaban sobre todos esos aspectos, ganaban 5 veces más que aquellos que no trabajaron nunca con un plan. Entonces la pregunta, si tú eres dueño de negocio, ¿estás planificando? ¿Tienes claro cuáles son la visión del negocio? ¿Tienes clara la misión? ¿Tienes claro cuáles son los planes? ¿Tienes claro cuáles son los presupuestos? ¿Haces seguimientos no solamente mensuales, sino que semanales de tus presupuestos? ¿En función de qué estableces cuáles son tus ventas? Eso es ser un buen empresario. Por lo tanto, te dejo esas inquietudes para que tú analices si de verdad estás cumpliendo un rol de empresario o no, para que tu empresa esté en condiciones de poder ser mucho más competitivo. Por eso, la planificación estratégica más trabajo duro son la fórmula del éxito. Y esto fue la sesión de Aprende a ser un verdadero empresario. Recuerda, soy Andrés, tu coach, y mi papel es llevar a tu empresa al siguiente nivel. Espero verte prontamente en otro de mis webinars y estamos en contacto. Que tengas una excelente jornada y un gusto como siempre. Que estés muy bien.